A mi Dios sea dada toda la honra y la gloria en este día, y para todo el que me escucha allá afuera, la paz de Dios. Si se recuerdan, la semana pasada les hablaba del Espíritu Santo, como no era con espada ni con ejército, más con el Santo Espíritu. Hoy te quiero llevar a Juan 16, versículos del 5 al 15, que nos habla específicamente de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que sin más, les leo. Dice así: ahora voy a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Aquí está hablando Jesús. Jesús ya había muerto y Jesús se iba a ir al Padre. Jesús veía a sus discípulos tristes y les explica que Él se tenía que ir al Padre y les dejaría el Espíritu Santo. Sigo leyendo, versículo 6. En cambio se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no fuera así, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Fíjense qué importante es la revelación del Espíritu Santo. Nos da a entender que tenemos abogado defensor. ¿Abogado defensor para cuándo? Para el tiempo del juicio, porque va a haber un juicio. Nos convence de pecado, porque a veces creemos que somos santos, que nunca hemos hecho nada. Y la palabra dice que por cuanto todos habíamos pecado, todos necesitamos de ese abogado defensor para cuando llegue el tiempo. Dice que va a haber justicia, que Dios es un Dios justo. Como es un Dios justo, Él cumple su palabra y dice que va a haber un juicio. Pero Él habla que la justicia está disponible. O sea, la justicia está en Dios, en Jesús, en creer en Él como tu Señor y Salvador. El pecado solamente nos separa de Él. Y a veces todas las cosas que dice Dios que son malas, que nos hace daños a nosotros mismos. También nos dice que el gobernador de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién es el gobernador de este mundo? Me queda aún, dice la palabra en el versículo 12, me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlos. O sea, en ese momento los discípulos no estaban preparados para escuchar las cosas que el Señor nos tenía que decir. Pero dice, cuando venga el Espíritu de verdad, hay un espíritu en el mundo que no es el de la verdad, que es el espíritu de la mentira. Tengo un devocional por ahí que le puse que el espíritu de mentira, el padre de toda mentira, es Satanás. Dice, Él los guiará a toda la verdad. O sea, el Espíritu de Dios te guía siempre a la verdad, no a la mentira. Dice, Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. O sea, cuando tienes el Espíritu Santo, cuando puedes conectarte con el Espíritu Santo, que es un regalo para todos, Él mismo te dice cosas que van a pasar en el futuro. Por eso a veces te puede hablar a través de sueños, te puede hablar a través de visiones, te habla a través de su palabra, que es lo fundamental que nos dejó, es la palabra. Porque si un sueño, una revelación está en contra de lo que ya Él te reflejó en la palabra, entonces no viene de Él. Recuérdense que hay también en este mundo un espíritu que es engañador. Miren cómo sigue el versículo 14. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. O sea, un espíritu que no glorifica al Padre no viene del Padre. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Quiere decir que si no viene del Padre, no viene del Hijo, no es de Dios. Esta despedida de Jesús parecía que era triste. Los discípulos estaban confundidos, temerosos, con miedo, estaban siendo perseguidos. Pero Jesús no le estaba diciendo que los iba a abandonar. Jesús le estaba diciendo que le iba a dejar el Espíritu Santo, que era nuestro abogado, nuestro consolador. O sea, un consolador quiere decir que cuando estamos tristes, cuando estamos por situaciones que vamos a pasar en este mundo, porque el Señor dijo que en este mundo tendríamos aflicciones,
Él estaría con nosotros. Él sería nuestro defensor. Hay veces que Él es quien nos defiende cuando no nos podemos defender. Él es el Espíritu de verdad. El único que nos convence es que si una vida fuera de Cristo no estamos llenos, no podemos hacer nada sin Él. Separados de Él, nada podemos hacer. Porque sin Él guiarnos, sin el temor de Dios, correríamos a las cosas de la carne. Y el pecado la rama de pecado es tan grande que a veces nos podemos creer santos hasta que no leemos todo el listado de pecado. Aquí les dejé algunos versículos que hablan de pecado. Jesús incluso decía que si mirabas solamente a una persona y la deseabas en tu corazón, ya pecaste. Por eso Jesús dice que la raíz del pecado es el no aceptarlo a Él. Porque la palabra nos explica en Romanos 2, 23 a 25 que a través de Jesús somos justificados gratuitamente. Solamente por su gracia. De lo contrario, no tenemos acceso al reino. No te engañes. Él dice que ya Satanás había sido juzgado y había sido derrotado. Así que peleamos desde la victoria. Lo otro que hace el Espíritu Santo es que nos guía a la verdad. Dice la palabra que Él nos revela la verdad en su tiempo correcto. No abruma, no te llena de revelaciones innecesarias, sino que en cada etapa te guía. Él nos apunta a Jesús como el protagonista, no hacia nosotros mismos. Por eso deberíamos preguntarnos todos los días, así como hacía David: Señor, examina mi corazón. Ven Él si hay algo que no te agrade. Si el Espíritu Santo te incomoda acerca de algo, tú se lo puedes rendir a Él. Lo mejor es que ya lo sabe. Solamente necesita que uno venga a Él y se lo diga a Él. En la Biblia hay un caso de un hombre que llegó a una sinagoga y dice que se daba golpes y no podía ni siquiera mirar a Jesús, mientras que otro decía que él era justo, que estaba bien, que gracias por haber sido hombre, que gracias por no haber sido un pecador. Y Jesús dice que de la sinagoga salió justificado aquel que confesó, aquel que se arrepintió. También puede llevarle a Él todas las injusticias. Dice que Él es un Dios justo. En la Biblia tenemos el caso de José, que fue vendido por sus hermanos, por envidia, por celo. Luego fue acusado injustamente, pero dice toda la palabra de la Biblia que en todo momento Dios estaba con él. Entonces, ese mismo Dios que estuvo con José está hoy con nosotros hasta el fin. Y qué hermoso que quiere, que se preocupa por nosotros. Qué hermoso que dice que murió por cada uno de nosotros. Qué hermoso que Él es un Dios de segundas oportunidades. Qué hermoso que Dios restablece nuestras vidas, las restaura. Qué hermoso que es un Dios que aún permite interceder por otros y que no desecha a nadie. Solamente tenemos que venir a Él. Así que la pregunta para ti hoy es: ¿conoces a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Sabías que tienes acceso al Espíritu Santo? Dice la palabra que si nosotros siendo malos podemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Él si le pides el Espíritu Santo? Así que mi oración por ti hoy es: Espíritu Santo, llena a toda persona que me escucha. Llénalo, Señor. Dice tu palabra, Señor, que en los últimos tiempos tu Santo Espíritu se derramaría sobre toda carne. Derrámate, Señor, sobre la persona que me está escuchando en este momento. Y si no te conoces, Señor, revélatele, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga, que te cuide, que te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que te dé su paz y shalom. Recuerda, este devocional no es para condenar a nadie. La palabra dice que aquellos que condenan también se condenan a sí mismos. Si el Espíritu Santo te ha tocado hoy, no endurezcas tu corazón. Que Dios te bendiga. Recuerda que esta pintura no está terminada. Si te gustó el devocional, compártelo. Si sabes de alguien que necesita de tu Santo Espíritu, también compártelo. No lo ignores, puedes salvarle la vida a alguien hoy. Shalom.